de las 4 áreas de énfasis que trabajamos en nuestra facultad: la gestión energética y ambiental, los procesos agroalimentarios y biotecnológicos, el desarrollo de infraestructura sostenible y gestión de los recursos naturales. Y la cuarta, innovación, automatización y productividad. Este ciclo de seminarios han sido 4 seminarios espectaculares que hemos tenido, y bueno, hoy va a ser también una jornada muy importante gracias a la compañía del doctor Juan Ricardo. Así que queremos escucharlo. Voy a darle las palabras al ingeniero Alfredo, quien es la persona que nos ha venido apoyando en todo este proceso también, para que haga la presentación del doctor Juan Ricardo. Y bueno, pues demos inicio a esta tarde espectacular. Bueno, muchas gracias, decano. Voy a pedirle la autorización al doctor Juan Ricardo para grabar esta sesión que después compartiremos en espacios académicos. Si no hay inconveniente, procedemos a grabar, doctor Juan Ricardo. Ningún inconveniente, Alfredo. Procede. Muy complacido de contar hoy con el doctor Juan Ricardo Ortega. Fuimos compañeros en la Universidad de los Andes cuando él era estudiante de Economía, estudiante de Ingeniería Industrial, y participamos en la Sociedad de Artes y todos los espacios que había en esa época, ya bastante grande. El doctor Juan Ricardo, aparte de ser economista en la Universidad de los Andes, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Yale y ha tenido experiencia muy amplia en el sector público, en el sector académico, en el sector internacional. Ha sido director de la DIAN, ha sido viceministro tanto de Hacienda como de Desarrollo. Ha tenido actividades académicas en varias universidades públicas y privadas, y hoy dirige, de tiempo ya atrás, con lujo de competencias y proyectos estratégicos, el Grupo de Energía de Bogotá. Doctor Juan Ricardo, en este foro de Ingeniería para la Sostenibilidad que hacemos en la Universidad de La Salle y su Facultad de Ingeniería, hemos tenido la grata oportunidad de escuchar al rector de la Universidad de Ibagué. ¿Me escuchan? Yo estoy teniendo ¿Me escuchan? interferencia, no sé si ustedes, es una falla de internet o es una falla de cuidado. Si alguien más se... ¿Las demás personas me están escuchando bien? Yo estoy escuchando bien. Doctor Alfredo, sería importante de Bueno, pronto apagar un poquito la cámara para poder escuchar fluidamente la voz, porque sí se está entrecortando. voy a apagar el video. Voy a apagar el video. Entonces, decía, doctor Juan Ricardo, que ya en este espacio, en este mismo lugar de reflexión, que es el ciclo de conferencias sobre ingeniería y sostenibilidad, ya nos ha acompañado el rector de la Universidad de Ibagué, el doctor Alfonso Reyes, y nos ha acompañado el expresidente de Ecopetrol, el exministro de Medio Ambiente, Carlos Costa, y la actual viceministra de Transporte, y el doctor David Escobar, director de Confama. Hoy queremos escucharlo a usted en su presentación, que Ángela Gómez le va a ayudar a pasar, porque sabemos que usted está viviendo, no como ingeniero, pero sí como economista, y todas las competencias profesionales que tiene a la mano, estas realidades de la transición energética, todos los retos asociados a la generación y transmisión de energía y la transición energética. Para nosotros como ingenieros es muy importante el diálogo interdisciplinar, por eso lo que vayamos a hacer con usted hoy, escuchándolo atentamente y después una breve sesión de preguntas, va a ser muy enriquecedor en los procesos misionales de la facultad. Sin más preludios, doctor Juan Ricardo, nuestra gratitud de antemano, y a su colaboradora, la doctora Olga, y la doctora Yesenia, también nuestra gratitud por todo el apoyo que han hecho para preparar este evento. No, ustedes, Alfredo, a Julio César, Ángela, a todos muy agradecidos. Mil disculpas las demoras. Estos cambios tecnológicos generan un shock. Uno se acostumbra que uno entra a Teams y todo está armado, y hoy fue sorpresa, no, no era Teams sino Webex. Entonces, pues arrancamos. La verdad es un placer, un privilegio. Y quiero contarles un poquito cómo estamos viendo estos restos desde el Grupo Energía Bogotá. Entonces, si podemos arrancar con la presentación, yo les cuento un poco cómo es la historia. Lo primero es que es importante un contexto. En nuestros países tomamos retóricas y tomamos
políticas desarrollados muchas veces como sin preguntarnos por qué y para qué. Y yo creo que es muy importante el primero uno reconocer su realidad y ver qué de las políticas que uno está aplicando le ayudan o no le ayudan o qué problemas le generan. Entonces podemos pasar a la siguiente. Yo creo que hay una imagen que es relevante y es que ustedes vean lo distinta que es Colombia de los otros países desarrollados. Entonces, lo que uno lee en el Economist, en los periódicos internacionales, donde el 70% de la energía sale de fuentes de hidrocarburos y que son la energía eléctrica, ante todo se genera con hidrocarburos, pues Colombia es un poco distinta. En Colombia, sin duda, todavía la energía primaria en buena medida es de hidrocarburos, pero Colombia genera muy poquitas emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, somos literalmente una fracción absolutamente marginal de lo que el mundo está sufriendo por estas emisiones de carbono, de metanos, de hidrógeno, que termina generando el calentamiento global. Matriz eléctrica que un 75% es limpia. Y si se logra que los proyectos de La Guajira entren, entre un 85 y un 90% de la electricidad de Colombia va a ser totalmente limpia. Y la energía primaria que se usa va a terminar siendo la parte de calor de la refinería, un poquito sería Paz del Río, que es irrelevante, la en papelería y la parte de transporte. Y ustedes lo ven un poquito en el primer cuadro, el gran jugador en Colombia en las energías primarias sigue siendo el petróleo. Y eso primordialmente es transporte. Y es aproximadamente como un 15% de las emisiones de carbono del país. Lo que ha venido cambiando y lo que ha venido creciendo y en donde nosotros creemos que hay una discusión importante para Colombia es gas. Gas permite una reducción muy importante de las emisiones en vehículos. Mover el transporte a gas te reduce un 50% de las emisiones de carbono y un 98% en material particulado. Y si ustedes miran el cuadro del lado, para mí esta es una parte central de la argumentación de por qué el planteamiento del gobierno anterior de reducir los gases de efecto invernadero en más de un 51% al 2030 no es una propuesta razonable ni realista para Colombia. Colombia es un país que, si ustedes lo fueran a caracterizar, sufre de pobreza energética. Colombia consume 10.000 kilovoltios al año por persona, República Dominicana 11.000. Si algo sucede en Colombia es que se consume muy poca energía. Antes, si ustedes miran Europa, miran Estados Unidos, es 10 veces más. Y si miran Canadá, obviamente por el frío es 14, 15 veces más. Y si ustedes miran la evolución del país del 79, que eso es hace muchos años, obviamente Alfredo se acuerda, yo también, después del Mundial de Argentina, Colombia consumía apenas 728 pentajulios y hoy en día, todos esos años después, ni siquiera hemos multiplicado eso por dos. O sea, la pobreza energética de Colombia por la dificultad o falta de oportunidades que hemos tenido para desarrollar una industria, hace que el país sea un país con unas limitaciones muy grandes para generar riqueza y para crecer, porque desafortunadamente la energía sí refleja la capacidad de un pueblo de poder transformarse, de poder ser productivo. Entonces, miren las cifras de lo que consumíamos en el 79 y miren el tamaño de lo que es leña. O sea, Colombia es un país que hace muy poco tiempo tenía un 30% de la energía primaria en leña y sigue siendo un 6%. O sea, hay 1.500.000 hogares en Colombia cuya fuente primaria de energía es leña, con los altos niveles de emisión que genera, los impactos en deforestación, pero lo que es más doloroso son los impactos en salud humana. Cuando se cocina con leña y carbón, el material particulado le genera problemas pulmonares muy severos a las mujeres que están expuestas a esas partículas cuando llegan a los 50, 60 años y terminan con efisemas igualito como si hubieran fumado. Y miren la diferencia de lo que es el desarrollo de China, que con una población que no creció tanto, la población de Colombia se
Se crece 50% entre esas fechas, la de China crece menos de la mitad de eso. Y con todo y eso, miren el aumento del consumo de energía primaria. Pasan de 16 pentajulios a 143.000 pentajulios. O sea, lo que nosotros no logramos multiplicar por Dios, China lo multiplicó por 10. Y eso explica el por qué 700 millones de chinas salen de la pobreza. O sea, la capacidad de uno generar productividad va de la mano de poder contar con un aparato productivo basado en energías. Adelante. Y si ustedes ven el gran transformación de Colombia es que sustitución leña por diésel, ¿no? Y acá es lo que les decía. Miren las emisiones de GI, ¿no? De gases de efecto invernadero. El sector energético en el mundo desarrollado genera el 73.2%. La generación eléctrica, que depende mucho de gas, es el 34%. El transporte es el 16%. El uso de energía en edificios, porque son países en zonas de estaciones, entonces necesitan calefacción. Y toda la parte de emisión fugitiva, que es el metano que sale de la explotación de carbón o de la explotación de gas o de petróleo. Eso es muy significativo en los países, el 5%. Y si ustedes ven la agricultura y los temas forestales son apenas el 18% y la parte de los metanos de los desperdicios es apenas un 3.2%. Ahora miren Colombia. En Colombia, la gran emisión, el 60% es deforestación, agricultura, usos del suelo. Si uno fuera a dar una discusión de cambio climático, de transición energética en Colombia, el primer capítulo es deforestación. Se está perdiendo un área igual a Suiza al año en deforestación de la Amazonía. Y de acabarse la Amazonía, la transformación del clima sería irreversible con impactos que nadie se atreve a anticipar, porque serían demasiado profundos y dramáticos. El gran ambientalista brasilero dice que ya hay riesgo de llevar a la Amazonía a un punto de inflexión en que no sea capaz de mantener su ecosistema en un estado estable. Entonces, a mí me sorprende un poquito nuestra discusión que hablamos de generación de energía en transición energética, cuando si ustedes miran, la parte de energía es solo 30.7, pero de eso son transporte 12, manufactura apenas un 4, la parte de fugitiva es un 3, es un tamaño no menor, es un tema que hay que poner atención. Y miren lo dramático y el tamaño de desperdicios y el mal manejo de basuras, que es un 7%. Todo lo que estamos hablando de políticas públicas y toda la discusión en medios de comunicación se enfoca en meterle eólica o meterle solar a un sistema que apenas genera el 8% de los gases de efecto invernadero del país y de eso el 80 y pico por ciento es limpio. O sea, el margen de mejora en la parte de generación es ínfimo y sería el poder llegar en algún momento a poder sustituir las termoeléctricas, que en el caso de Colombia son esenciales porque cualquier otra energía es intermitente y cuando tenemos el fenómeno del Niño, nuestras represas, con excepción de Guatapé, son como unas baterías de larga duración, pero no aguantan un verano prolongado. Entonces, ese es el primer mensaje, ¿sí? Colombia requiere una discusión en tema de transición energética muy distinta a la de los países europeos. Y si vamos a ser serios, el orden evidente es deforestación, transporte, donde lo prioritario es transporte de carga, que es un tema complejo, y después da la discusión de generación, que es muy difícil de cambiar por la parte que les decía de la intermitencia de lo solar y lo eólico, luego deberían ser desperdicios, y es el pésimo manejo de los rellenos sanitarios y la incapacidad de reciclar en los hogares y tener un sistema de recolección de basuras medianamente eficiente y un manejo de las aguas negras con todos los rigores que eso requiere. Adelante. Entonces, vamos a la discusión del mundo desarrollado y la transformación tecnológica que esto conlleva. Y hay una frase de Bill Gates que es pertinente en Europa y en China, en Japón, en Estados Unidos, y es que no hay transición energética sin transmisión. ¿Por qué? Por lo que vimos, ¿no? El 70% de los gases de efecto invernadero vienen del sector energético y el sector energético requiere una gran transformación de una matriz que a pesar de todo lo que han hecho, el 85% sigue siendo dependiente de hidrocarburos y su principal uso es calor para todo lo que es la producción de plástico, cemento, acero, amonia, que son las principales fuentes
de emisiones en el mundo. Y es lo que nuestra... Si queremos carreteras, son derivados del petróleo. Si queremos edificios, son concreto o acero y concreto. Y toda la industria de alimentos y toda la industria de salud está construida con base en plásticos. Y toda la industria agrícola, que es una cosa que la gente debería tomar en cuenta para que vea un poquito la complejidad de lo que queremos enfrentar. La población occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, en sus mejores estimativos, no logró alimentar con las suficientes calorías a más de 800 millones de personas. Y la población mundial era 2.500 millones. Hoy en día somos 8.000 millones y logran alimentarse con suficientes calorías 7.000 millones. La transformación agrícola entre 1950 y el año 2020 es algo que no tiene precedente. Fuimos capaces de multiplicar por 10 el acceso de calorías en vegetales y proteínas, gracias a la urea y a todos los derivados de las amonias. Entonces, ahí hay un tema de fondo de la complejidad cuando la gente dice, acabemos con la producción de todo esto, estamos hablando de la absoluta imposibilidad de producir los alimentos que la población. Entonces, las discusiones de esta transformación energética para poder contar con sistemas que tengan altos niveles de eólico y de solar, por lo que son intermitentes, porque en un momento dado pueden entrar 2, 3 gigavatios de generación en una red, y la red, si ustedes saben, son unas ondas que están oscilando en una estabilidad, pues usted necesita que lo que entre sea igual que lo que sale, usted necesita una red muy tupida y una capacidad de interconexión entre fronteras. España y Francia están elevando el nivel de interconexión a 10.000 kilovoltios, que eso es una cifra gigantesca. Colombia, sus interconexiones tiene 250, 300 kilovoltios. Usted requiere literalmente construir un montón de infraestructura para que esto sea viable y poder meter todas estas nuevas fuentes de entrada y las nuevas exigencias de las fuentes de salida. Toda la transformación tecnológica, un data center le come 200 megavatios. Si se prende un data center grande, eso chupa energía más que cualquier fábrica. Si usted monta una fábrica de hidrógeno, eso le chupa 1 gigavatio hora de energía si usted quiere producir hidrógeno en algún momento. Entonces, la forma en que va a operar los sistemas de energía hacen que la complejidad y las exigencias van a ser gigantes. Y Colombia ahí le hizo una apuesta un poco inocente a que el futuro energético colombiano iba a darse en La Guajira. Y hablaron, el presidente lo mencionó, de un potencial de hasta 25 gigas. Si no tienen los números en la cabeza, Colombia es un país que, si ustedes lo miran por potencia, requiere 10.000 megavatios hora en las horas pico y 6.000 en las horas valle, para un total de 232 gigavatios hora día. Eso es más o menos la estructura de consumo de energía de Colombia. Y para eso está instalados aproximadamente 18 megavatios, 18.000 megavatios, 18 gigas de potencia en todo el país. Pues La Guajira, se aspiraban, se podían instalar 2.500 megavatios. Eso es más de un 20 y pico % del total del inventario. Eso se ha en el año 22. Deja el anterior un segundito. La realidad dolorosa es que no hay un solo proyecto de estos que haya entrado y que no hay la menor opción que entren antes del 25. O sea, el país está enfrentando un reto en que proyectos como Ituango, que iban a meter 2.4 gigas, y La Guajira, que eran 2 gigas, no van a estar. La segunda de Ituango, los otros 1.200, es muy probable que no se den, porque el costo-beneficio es difícil hoy en día por las restricciones de lo que llaman el caudal ambiental. Si ustedes conocen Ituango puede generar con la represa 1.200, pero los otros 1.200 solo se iban a poder hacer en épocas de muchas lluvias. Y hacer semejante inversión para una cosa que tiene unas limitaciones en el caudal máximo que puede desaguar la represa, es muy improbable que eso se dé. Y La Guajira, la red que nosotros estamos construyendo, que se llama Colectora, que hay una gran subestación en la Loma Cesar que iba a Cuestecitas, Guajira, y que de ahí subía hasta la Alta Guajira cerca de Uribia, en lo que se llama Colectora, donde está en buena parte de estos parques que ustedes están viendo
donde está Potolurú y donde está la Casa Eléctrica y Rapia, y donde Alfa y Betty va a hacer los desarrollos y Tomawin de Enel, todo eso, no hay la menor opción que esté antes de octubre del 25. Entonces, ahí estamos perdiendo una oportunidad. Los vientos de La Guajira son de talla mundial, muy estables, muy altas velocidades. Lo solar no es tan bueno porque la productividad del solar se afecta con la temperatura y La Guajira es muy caliente. Y lo que es muy triste es que la gente no es de todo consciente que una de las regiones del país con mayor riesgo de impacto por el cambio climático es La Guajira, donde se pueden llegar a ver temperaturas frecuentes de 50 grados. El riesgo de que haya una migración producto de las consecuencias ambientales en La Guajira es alto. Y por eso la importancia de poder hacer cosas en esta región por el bien de esta población y obviamente del país. Pero ahí les queda el inventario de lo que fue una ilusión que hoy en día desafortunadamente está en duda. Nosotros somos socios del grupo Enel, se tenía este proyecto de Wimpeche que iba a entrar el próximo año, iba a ser fundamental para ayudar en el Niño, permitía bajar los precios en la costa porque era una forma de suministrar energía en horas pico a un precio competitivo versus las termos, pero una persona fue capaz de bloquear el proyecto y no se logró trabajar sino 1 de cada 3 días y los sobrecostos hace que ya hemos perdido más de 70 millones de dólares y se tomó la decisión de abandonar para no seguir perdiendo dinero. Entonces eso les muestra la complejidad del reto energético de nuestro país. Adelante. La ilusión es que se iba a poder llegar a 10 gigas casi de potencia en el 34. Eso era el pilar de reducción de ese 8% de gases de efecto invernadero de la generación de energía. Hoy en día esto está muy difícil. Hay unas opciones todavía en las playas de Barranquilla, pero pues el tema desafortunadamente está en veremos. Adelante. Y este era nuestro proyecto. Nosotros íbamos a conectar lo que era el proyecto de EPM, los de Enel y los de AES. Íbamos a garantizar 1050 megavatios del Alta Guajira y otros 300, 400 de la media. Aquí el grupo invierte unos 270 millones de dólares para unos 400 kilómetros de infraestructura. Son 400 porque son 2 líneas paralelas. Y en este momento logramos las consultas previas, que fueron 235, se han estimado aproximadamente unas 100, pero la complejidad política y social de nuestro país hizo que terminaran siendo 236, para ser exacto. Y ahora viene el proceso de la licencia ambiental, que debe estar lista en el mes de diciembre. Ahí se ha hecho un gran trabajo. Queda por negociar las servidumbres. Si ustedes no conocen cómo son las consultas previas, miran los impactos, se explica el proyecto, se hace un taller preliminar donde la comunidad mira dónde los afecta en diferentes dimensiones, no solamente económicas, sino también culturales y sociales. Y después se buscan las compensaciones y se negocian un acuerdo de compensaciones que pueden ser modificaciones del proyecto o unos proyectos de inversión. Eso se logró surtir, ahora viene la negociación del pago de las servidumbres, que es el derecho que no, en realidad jurídicamente no es una servidumbre porque eso es un resguardo, entonces son unos derechos de paso. Y nos queda construir, que puede ser entre 18 y 20 meses. Adelante. Aquí pueden ver la gráfica de colectora. Un segundito que acá me está escribiendo la gente de colectora. Y ahí pueden ver exactamente cómo es toda la infraestructura. Ya estamos construyendo la parte de la loma a Cuestecita. Queda por construir toda la parte de la Alta Guajira. Y ustedes pueden ver todas las consultas previas y la cantidad de comunidades. Esto está desactualizado porque era antes de unas influencias políticas que elevaron ese número a 235. Continuemos. Entonces,
aquí viene un tema de fondo, Alfredo, y creo que será una discusión muy valiosa de las universidades. Si nosotros miramos las normas ambientales, son muy parecidas a las normas ambientales que se desarrollan en Estados Unidos a partir de los años 70. Son unas normas ambientales que buscan se estudie todo, y subraya la palabra todo impacto posible de cualquier gran infraestructura o manufactura. Lo que busca es generarle mecanismos a las diferentes interesados en los temas ambientales o sociales de poder cuestionar en cualquier momento el proceso, y su impacto generalizado fue hacer costoso y hacer demorado cualquier proceso de licenciamiento. Eso tenía sentido en países que se veían moviéndose a servicios y que veían en las industrias de hidrocarburos, llamémoslo, un enemigo para el medio ambiente. Esas normas se aplican en Colombia, son muy parecidas en muchos sentidos. Usted tiene en el proceso de licencia ambiental una cantidad de diálogos con la comunidad, y muchas personas se pueden oponer y pueden imponer cantidad de trabas y trámites. Nosotros lo estamos viviendo en la construcción de las líneas de transmisión para llegar a Bogotá. Personas buscan cualquier tipo de argumento, muchos de ellos muy mentirosos. Dicen que las torres de energía van a acabar con las fuentes de agua. Desafortunadamente, el nivel del debate con estos nuevos medios de comunicación hace que las mentiras calen rápidamente. La gente simplemente le dice, gran infraestructura en un páramo, van a acabar el agua, la gente se va a quedar sin agua, van a acabar con los frailejones, van a acabar con el medio ambiente, se acabó el país, y se genera susto, y el poder del susto prevalece. Es imposible que una torre de energía acabe una fuente de agua. Las normas colombianas exigen que estén a por lo menos 100 metros de un nacimiento de agua. El grupo cumple las reglas de la ley. Una torre a 100 metros no puede hacer nada. Los pilares de una torre son de 3, máximo 6 metros. No existe ningún impacto de las dimensiones que la gente quiere enunciar. El grupo no deforesta. Antiguamente, cuando se hacía una torre de estas, se pasaban bulldozers para hacer toda la ruta de por donde iban a ir las líneas. Eso ya no se hace. Nosotros estamos haciendo las torres levantando con drones las líneas sin hacer aprovechamientos forestales distintos a los cuadraditos donde van las patas. Inclusive logramos evitar toda la base de la torre y nos enfocamos donde se hacen los 4 soportes donde se va a construir, los 4 cimientos donde se va a construir la torre. Pero a pesar de que eso no es difícil de verificar, tenemos todo tipo de cuestionamientos por los impactos en la naturaleza. Hay unos temas complejos que son ciertos. Las líneas de energía pueden afectar las aves se pueden estrellar. Hay desviadores de vuelos, es un tema que hay que estudiar y uno tiene que seguir y tiene que rendir cuentas. Pero fuera de eso, los impactos son muy, muy acotados. Pero las normas ambientales colombianas le exigen que usted haga los mismos impactos y todas las áreas alrededor de la torre, como si fuera un derrame petrolero, o como si fuera un derrame de gasolina o una mina de carbón, cuando pues uno no tiene aquí ni polvo, ni tiene incendios, ni tiene nada similar, pero toca hacer todos esos estudios, y un estudio de impacto ambiental es de 10.000 páginas. Dentro de la discusión que está liderando Bill Gates, hay 2 puntos que yo que son urgentes para estos países. Uno no puede seguir pensando en normas ambientales que tengan como principal consecuencia demorar y frenar proyectos de gran infraestructura. No tiene sentido estudiar todos los posibles impactos ambientales. Tiene que estudiarse todos aquellos que se cree pueden tener impactos y que por ende es razonable hacer sus análisis para ver cómo se mitigan. Y no tiene sentido que uno tenga que hacer análisis de aguas profundas cuando va a hacer una torre de energía que no va a afectar en ningún escenario aguas profundas por su diseño y sus características. Y es importante que la gente no tenga todos los mecanismos de veto con cualquier argumento, y sobre todo que se haga un estudio de qué pasa si estos proyectos no se hacen. Es muy fácil parar proyectos de infraestructura, pero no es tan fácil decir qué consecuencias sociales y ambientales se van a sufrir si no se construye la infraestructura que está en curso. Y ahí vienen debates interesantes. En Bogotá se está generando con base a carbón porque no somos capaces de traer la energía, porque no dejan construir las líneas de transmisión.
tiene sentido que por una preocupación que no tiene sustento científico de que se va a acabar un páramo porque una torre va a poner 4 paticas en una tierra tan valiosa y tan preciada como es un páramo, versus el seguir generando energía para Bogotá con base a carbón, porque no somos capaces de traer energía hidráulica a precios más bajos, y que a la gente le toque pagar hasta 150 pesos más por kilovatio hora, porque no somos capaces de traer las fuentes de energía, porque no somos capaces de construir las líneas de transmisión. Esos problemas son el principal reto que va a tener toda esta infraestructura y viene de la esencia de cómo trajimos normas sin ser conscientes de que nosotros no contamos con la infraestructura mínima para que la gente tenga oportunidad de desarrollar este país y que los impactos ambientales en Colombia no son los de esta infraestructura legal. Es la minería ilegal, es la deforestación, son los perros que la gente deja en Bogotá sin alimentar, que son jaurías locas que usted va a chingaza, y lo que está acabando con los osos de anteojos y con el tigrillo lanudo, no es la infraestructura legal hecha de manera técnica, con toda la vocación y voluntad de trabajar con las comunidades en observar y en entender cómo protegemos nuestro país y cómo generamos corredores de ecosistemas que se interconecten, como hace ISA con el tigrillo y con el jaguar, sino son las cantidades de actividades que no controlamos y no vigilamos, como todas las jaurías locas de perros o las personas que están deforestando o ciertas zonas de campesinos de frontera que están poco a poco pues aprovechando de tomar áreas de los parques protegidos. Entonces, yo creo que el no poder discutir lo importante hace que nos enfrasquemos en trabar lo conocido en vez de solucionar lo que es verdaderamente trascendental. Entonces yo veo un panorama muy difícil. No tenemos las normas, tenemos las trabas y la institucionalidad desafortunadamente no facilita que se haga lo legal y permite que lo ilegal ocurra sin mayor oposición. Y eso no es tema de un gobierno, es un tema de una institucionalidad que desafortunadamente no hemos sido capaces de fortalecer. Y esos son los proyectos que te decía que de los cuales depende el sur del país, que es toda la red suroccidental, y toda la parte de los proyectos que traen Sogamoso y Chivor para que Bogotá no tenga limitantes graves de suministro de energía en los próximos años. Ya hoy en día un proyecto de data center en la zona del entorno de Bogotá no se puede hacer porque no hay forma de garantizarle la energía suficiente, falta de infraestructura. Adelante. Entonces, si nosotros reconocemos que no somos iguales que Europa, si somos conscientes que somos un país con enormes retos de pobreza y de construir y generar oportunidades a la gente, el costo de la energía es una variable tan estratégica como las emisiones de gases de efecto invernadero. Y creo que nosotros debemos pensar en una transición energética donde las tecnologías que se introduzcan, como lo dice el doctor Benavides, tienen que ser aquellas que generen valor y que le hagan la vida menos costosa y que hagan la economía más competitiva, porque nada destruye más el medio ambiente que gente teniendo que necesidad de salir a buscar leña, que la gente viendo una pobreza extrema y una incapacidad de manejar los desechos sanitarios y de construir la infraestructura que le dé dignidad y le dé condiciones de vida aceptables a la población. Es por eso que, si uno mira números, en Colombia el gas debería estar en el centro del debate. Nosotros le hemos bajado los costos a la gente en las grandes ciudades, Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga. Y ahí todos los que tenemos recursos tenemos acceso a gas y la diferencia entre el costo del gas y la energía eléctrica es dramática. ¿Sí? La cuenta de energía eléctrica a mí me llega de los 250.000, 300.000 pesos, la cuenta del gas me llegan 10.000. Y el gas es con lo que yo cocino, con lo que funciona el horno, con lo que se hacen todos mis alimentos. Pero eso no se ha hecho así en las zonas más rurales, porque no hemos construido la infraestructura, porque es costosa, porque es infraestructura que tiene que llegar a sitios más alejados, pero como les decía, hay 1.600.000 familias en Colombia que cocinan con leña. En La Guajira es clarísimo y es parte de la obligación nuestra de ver cómo buscamos soluciones para estas comunidades que si vamos a construir esta infraestructura en su territorio, tenemos que ser capaces de ofrecerles alternativas dignas
para tener unas condiciones de vida acordes a la protección del medio ambiente y a la protección de la salud humana. Adelante. Entonces, el gas indiscutiblemente tiene sentido para Colombia por precio, y eso que se ha multiplicado por 4, y es otro tema interesante para los estudiantes que vale la pena que miren. En Colombia otra vez se aplicó una norma de Estados Unidos. Mi compañero de doctorado en Yale, Nikolai Moshkin, con un profesor de finanzas, hicieron un estudio que argumentaban la importancia de regular y dejar libre el gas en cabeza de pozo, con el argumento que el gas era costoso porque no se exploraba suficiente, porque el precio regulado no daba los incentivos. Esto es el año 1997. En Estados Unidos desregularon el gas. Obviamente sacaron unas normas donde el fracking no requería licencias ambientales. O sea, hay una gran negociación donde dejaron que el fracking y esas explotaciones pudieran darse de manera muy ágil y muy rápida. Y Estados Unidos bajó como de $14 el millón de BTUs a $2 el millón de BTUs entre el final de los 90 y el año 2009. Colombia en el año 2013 toma la misma decisión de regular el gas en cabeza de pozo, pero no se fijaron en la estructura monopólica del sector, donde no hay ninguna competencia, y el precio del gas pasó de 1.5 el millón de BTUs a $6 el millón de BTUs. Multiplicamos por 4 el precio y no aumentamos la cantidad de gas. Eso muestra el impacto de la regulación y los incentivos que se generan cuando uno no hace compatible la economía de cómo se crea competencia y cómo se limitan barreras de entrada, y lo que pasa cuando uno libera precios. Obviamente, si uno deja a alguien ordeñar, ordeña. Pero si ustedes ven, el gas debería ser el pilar estratégico de hacer la transición en toda la parte de transporte. Nosotros lo estamos haciendo en Perú. En Perú hay una norma que exige que el gas sea social. Entonces se vende entre 1 y 1.2 el millón de BTUs. Y estamos con una empresa del grupo. Todo el transporte pesado por la costa se está moviendo con gas licuado. Logran 1000 kilómetros de autonomía. Y usted, como ven, reduce a menos de la mitad las emisiones. Y es de lejos el combustible fósil que menor impacto tiene en el medio ambiente. Y es mucho más barato y es competitivo y logra la potencia que requiere. Ahí hay un tema interesante y que es difícil, y es que si uno no vigila y no controla las emisiones de metano, el metano sí es brutalmente contaminante. Las fugas de metano por válvulas mal manejadas o por venteos, eso cada tonelada de metano equivale a 28 toneladas de carbono. Entonces, la veeduría y el control de las emisiones de metano es absolutamente esencial si uno quiere hacerle esta apuesta al gas. Adelante. Y acá pues un poquito nuestro planteamiento en un trabajo que hicimos con Tomás González, el exministro de Minas, y un grupo de ingenieros muy duros, era ver el impacto que tendría en emisiones, lo que podría lograr si movemos diferentes segmentos del aparato económico colombiano a gas, ¿no? La producción de coque en Boyacá o aquí en Soatá y Tausa y Sutatausa, si uno pudiera mover todas esas actividades a gas y pudiera mover parte del transporte a gas, uno lograría un 35% haciendo todo más competitivo, porque todo eso se podría hacer a un menor costo que el sistema actual si se construye la infraestructura. Entonces, ahí las cifras, en nuestra opinión, empiezan a ser más que relevantes si uno mira la estructura de generación de emisiones en el país. Adelante. Y acá está un poquito lo que nosotros estamos viendo de posibles evoluciones en lo que es en una transición justa, es decir, aquella que mantiene el precio de los energéticos en el nivel más bajo. Si ustedes ven, el papel del gas natural va a ser preponderante, a pesar de que la electricidad es el gran pilar y es donde se va a hacer grandes apuestas, en un escenario en que pues, el crecimiento del consumo de pentajulios no es muy alto, que uno querría probablemente escenarios con mayor crecimiento del consumo de energía. Ustedes van a ver que el gas es absolutamente indispensable y yo diría insustituible sin unos sobrecostos enormes para la población. Y eso hace que discursos sin fundamento técnico
como pensar que el hidrógeno va a ser algo viable en el corto plazo, yo creo que eso no es realista. Y si se quiere una transición más agresiva, toca tener un plan de subsidios como el de Estados Unidos, que estima puede llegar a representar 1.2 millones de dólares de subsidios para la transición energética, porque si no los sobrecostos que tendría que vivir la gente y el aparato productivo los haría absolutamente poco competitivos. Pensar que eso se puede hacer a costa del bolsillo de la gente y a costa del bolsillo de las empresas es irreal. Lo único que es factible a un costo razonable con las tecnologías existentes es el gas. Adelante. Pasemos. Entonces aquí viene por lo que les decía, transporte. O sea, transporte, si logramos solucionar el tema de deforestación, que es el más importante, adelante, transporte tiene que ser el otro eje fundamental. En Colombia hay 17 millones de vehículos y la gran locura son las motos. En Colombia no se puso ninguna regulación, incluso se les quitó el IVA, como si fueran un bien más importante que cualquiera de la canasta básica. Muchas de estas motos son de dos tiempos. Pretender poner eso por el carbono obviamente es absurdo porque son personas de ingresos muy limitados. Pero sí es una ironía que los carros de lujo, como pueden ser las Toyotas, que son los grandes contaminadores, si ustedes ven cualquier literatura en emisiones de gas de efecto invernadero, en el mundo, si usted suma lo que son estos carros grandes pesados, equivalen al quinto país que más contamina. Contaminan al año lo mismo que contamina un Japón. Eh, y es sorprendente que no hayamos logrado avanzar en una discusión de ponerle un impuesto al carbono a esos carros de lujo. Quien tiene un Ferrari, quien tiene una Toyota Land Cruiser, quien tiene carros de 300, 400, 500, hasta 1.000 millones de pesos que no pueda pagar por las emisiones de carbono es absurdo. Y el beneficio que se trató de dar de quitarle el IVA a los carros eléctricos obviamente no sirvió para nada, porque los carros eléctricos son 50% más caros. La mayoría son para gente rica que compra carros de lujo y obviamente pues le cobran lo más caro posible porque quien tiene esa plata pues lo puede pagar. Entonces la exención de IVA a carros eléctricos no sirvió para nada. Debería pensarse para motos eléctricas que fueran de lujo o para los carros de transporte y distribución en las ciudades, pero no para los carros de lujo, que quienes pueden pagar esos carros perfectamente podrían pagar el impuesto. Pero todos los esquemas que hemos planteado para transporte, si han hecho algo, es generar los incentivos al revés, desafortunadamente. Por eso la estrategia de descarbonización del transporte debería estar en el centro del debate. Adelante. Entonces, si ustedes quieren hacer algo, en nuestra opinión, como les dije ya, los carros de lujo y los 4x4, yo tengo uno de esos, yo soy parte de los que debería cambiar mi patrón de consumo. Las carreteras son malas y a mí me gusta viajar por carretera, entonces termino haciendo la locura de usar esos vehículos, pero uno no debería o debería pagar el costo ambiental que genera. Eh, y yo creo que eso es un punto de partida y la calidad del aire debería ser la prioridad. Ahí es donde uno ve el fracaso de todas esas normas del sector transporte. Uno de los sectores con corrupción insoportable en Colombia es exactamente la parte de transporte. Si ustedes miran lo que ustedes pagan por una licencia de conducción, en Colombia es ridículamente alto y toca renovarlas cada 3, cada 4 años. Eso es una monstruosidad y lo mismo pasa con los tecnomecánicos. Los tecnomecánicos en Colombia son un fracaso absoluto. Miren cualquier camión, cualquier bus en una carretera colombiana, lo que esos vehículos emiten. Entonces, eso les da una idea a ustedes de la falacia de que uno dice tener intereses ambientales, pero pues la infraestructura claramente no está controlando lo que debería controlar y está facilitando y permitiendo lo que no debería permitir. Entonces, adelante. Ahí dice gente que se está entrecortando. No sé, Alfredo, si ustedes están escuchando entrecortado. Eh, es importante lo que está pasando en transporte de pasajeros. El brinco de Bogotá a transporte eléctrico es de las cosas importantes que se ha logrado en los últimos años. Es mérito de la alcaldesa. Bogotá tiene la segunda flota más grande del mundo después de China en transporte urbano eléctrico.
y tiene un compromiso de aquí en adelante de que todo el sector de transporte de pasajeros debe moverse eléctrico. Discutiblemente, eso es algo fundamental para que podamos avanzar, pero queda todo el transporte adelante. Y ese va a ser uno de los retos que se logran si uno pudiera moverse un poco más al gas. Y aquí vienen los últimos puntos. Se habla de transición energética y como que se nos olvidara la matriz insumo-producto. Si ustedes miran el último artículo del Economist que salió la semana pasada, les muestra la discusión política y ambiental de Estados Unidos de desarrollar minería a 4.000 metros de profundidad en el mar para poder sacar níquel y cobalto. Han encontrado un depósito de más de 180 millones de toneladas de níquel y cobalto a 4.000 metros en las costas del Pacífico de California. Cualquier matriz insumo producto de carros eléctricos, de baterías, de eólicas, requieren aumentar en cifras de hasta 3 veces el consumo de níquel, cobalto, litio, cobre y unas cosas que llaman los actínidos y los lantánidos, que es lo que llaman tierras raras, y los catalizadores de los electrolizadores de hidrógeno que dependen de lo que llaman el grupo del platino, que son iridium, osmio, indio, paladio. Entonces, hablar de transición energética no tiene sentido si no hay una gran minería en todo el mundo que genere todos esos materiales. China le ha puesto un enorme foco y tiene unos subsidios gigantescos. Digamos, hay un debate muy grande en la producción del germanium, en el cual los modelos de extracción chinos tienen un subsidio gigante en la energía, que contamina todo, porque todo es con base en carbón. Buena parte de la energía china es con base en carbón. Y hace que extraerlo a precios reales no sea viable en cualquier otro país del mundo. La geopolítica de los próximos 10, 15 años va a girar alrededor del control y el acceso a esos minerales. Y si ustedes los ven en la ley de Biden del Build, Reconstruct Infrastructure Act, como se llama, el que sacaron ahorita para la transición energética, está centrado en poder resolver estos temas. Qué pena que me quedé sin baterías. Y si no me conecto, me va a caer. Que no caí en cuenta de conectar el computador. Hablando de energía. Sí, señor. Sí, sería una vergüenza quedarse uno sin pila. Sí, O sea, sí, se sí. da de llorar. Pasemos a la siguiente. Ya puse, creo que ya hay pila nuevamente. Ya vamos a acabar para las preguntas. Entonces, miren el tamaño de las demandas de minerales para las energías limpias y las oportunidades de negocio. O sea, muchos de ustedes, los que estudian materiales, si yo fuera a estudiar algo nuevamente, yo estudiaría materiales. Ustedes vieron la primera página del New York Times de hoy, una pintura blanca que es capaz de bajar un 40% de la energía de una casa para mantenerse fría o para evitar acalorarse. O sea, ese es el tipo de discusiones que en Colombia no se dan. Y nosotros seguimos usando techos de Eternit en la vivienda de interés social en la costa y en el Pacífico. El que haya dormido una noche bajo un techo de internet sabe que eso es como meterse en un horno microondas y ponerlo a uno ahí a dar vueltas. Eso es horrible. Y acá no se discuten esos temas. Los códigos de construcción no se mejoran, la calidad de las ventanas y sus sellamientos no se mejoran. O sea, la cantidad de cosas que uno puede hacer para ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente, si se dan las señales correctas, si se forman las industrias, se capacitan, se les dan las oportunidades y donde no todo sea lo más barato, lo más ordinario, sino que sean las cosas que de verdad duren y resuelvan los temas de la gente y la gente pueda competir, pero garantizando que hay calidad. Yo no creo que uno vaya a avanzar en lo que es verdaderamente importante en nuestro país. Pero si se hace el esfuerzo, aquí hay negocios gigantes. Quien logre generar imanes de larga duración con nuevos materiales o a costos menores, o quien haga minería en Colombia bien hecha y muestre lo que hay, porque creo que en Colombia hay un potencial minero gigantesco. Ustedes miren esas cifras que pasa de 5 a 30, ¿no? Que se multiplica varias veces, 8 veces lo que se va a requerir en los diferentes tipos. Si se quiere producir hidrógeno, son todos los de los catalizadores. Si son para las redes de transmisión, obviamente es acero y cobre.
Si se habla de vehículos eléctricos, ahí sí viene cobalto, níquel, aluminio. Entonces, la transformación y obviamente pues toda la parte de solar con todos los sílicos, silicios como se llamen, es enorme lo que la humanidad requiere. Y esto va a pasar. Y ahí ustedes tienen oportunidades de negocio gigantes. Pero pues no estamos desafortunadamente enfocados en donde está el futuro, que es aquí. Y estamos con un discurso a veces de que todo la minería no se debe hacer. Y yo creo que uno se debe preguntar es qué va a pasar si no se hace. ¿Cuál es el mayor impacto para la humanidad? El poder hacer esta transición y mover todos los vehículos eléctricos con lo que eso implica en minería o seguir con los motores a combustión y sufrir las consecuencias de las temperaturas por encima de los 3 grados promedio. Adelante. Pero hay un tema complicado y es que la gran minería donde puede estar es donde la gobernabilidad y donde las instituciones son más débiles y donde los ecosistemas pueden ser arrasados si el Estado no funciona. En Colombia hay claridad de que hay enormes oportunidades de cobre en Putumayo y en Chocó. ¿Somos capaces de hacer esa minería bien hecha sin generar impactos colaterales dramáticos o se van a acabar los ecosistemas más vulnerables? Es una pregunta que yo no tengo la respuesta, pero el gran reto que tiene la humanidad es que esa gran minería de todos los que se requiere está en sitios súper vulnerables, como puede ser Bolivia, como puede ser la República Democrática del Congo, o como puede ser Colombia o Venezuela o Guyana. Adelante. Y la verdad, cuando uno viaja por Colombia, a mí me tocó como director de la DIAN, uno veía contrabando de exportación de tuxteno, de coltán, de iridium, de platino, de paladio, o sea, en Colombia hay. Y hay una historia divertida y es que la palabra platino tiene un origen en Colombia. Los españoles que sacaban plata en el Chocó empezaron a tener una plata que no se les derretía, es decir, pues requería más calor, y la llamaron chocualita o chocuanita, no me acuerdo la palabra exacta, y es lo que después se denominó como platino. Era otro elemento, en ese momento no se conocía la tabla periódica todavía. Entonces, Colombia es rica en buenos de estos minerales, pero si ustedes miran el impacto de la minería ilegal, si miran la contaminación de mercurio del atrato o del Cauca, pues claramente nosotros no hemos demostrado tener la institucionalidad todavía para poder garantizar sin unos impactos ambientales absolutamente desproporcionados. Pero aquí yo creo que están uno de los grandes retos para el país. Obviamente estas dragas no llegan a esos sitios por azar y muchas las mueven en helicópteros. Toca preguntarse quién las mueve y quién maneja los helicópteros que permite que todos esos equipos que destruyen los ecosistemas más frágiles del país pudieran ser controlados de alguna manera. Adelante. El hidrógeno, que es lo que ustedes ven en medios de comunicación, Estados Unidos le da un subsidio de $3 por kilogramo, muy difícil competir. En Colombia se podía tener un hidrógeno a un precio razonable si se tenía una energía muy barata, los vientos de la Guajira. Si lo de la Guajira no se destraba, es difícil imaginar un escenario con las tecnologías existentes donde Colombia pueda ser un jugador en hidrógeno. Es indiscutiblemente algo que uno tiene que estudiar. Es la alternativa contra el gas en un momento dado. Pero el hidrógeno es muy complejo, es muy explosivo, requiere una infraestructura muy distinta, no puede haber ninguna válvula que se atornille, sale por todos lados, es el átomo más chiquito, es el átomo más rebelde y además explota, ¿no? Entonces, ese es un tema muy sensible. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo porque claramente Europa, Japón y Estados Unidos han decidido que esta molécula se va a desarrollar. Hoy en día tiene sentido pensarlo para clústeres, producción in situ, es decir, reficar en Cartagena, o para un aparato industrial. Pensar que el transporte de vehículos privados se va a mover de hidrógeno, yo les apuesto plata que eso no va a pasar. Se requieren 900 bares de presión en los tanques de almacenamiento para poder cargar un carro. Eso es una bomba. Es muy difícil que usted necesite un ingeniero mecánico para poder manejar eso, es muy costoso. Yo no veo eso factible, pero sí puede ser factible para parques de camiones de una empresa grande y porosa como Coltanques,
perfectamente en algún momento dado puede moverse. El costo del CAPEX hoy en día es muy alto, vale 5 veces un camión de estos, que lo que vale uno normal. Nadie es capaz de poder pasar al precio un costo de inversión tan alto, pero es una cosa que hay que estar estudiando porque es sin duda una fuente de energía y es una alternativa de almacenamiento. Esto es como una batería, pero pues yo esto creo que le falta mucho. Esto no va a estar en el año 2030, en mi humilde, ignorante opinión. Adelante. Pero esto es, como les digo, el mensaje europeo, ¿no? En Europa todos dicen, esto tiene que pasar, es la única forma, y todos los que tienen industrias que requieren calor, las que ya les dije, cemento, acero, amonia, plásticos, es muy probable que se empiece a producir con hidrógeno y que se regule de forma tal que así sea relativamente pronto. Entonces, quitarle el ojo al hidrógeno es un error. Pensar que es la panacea es irreal. Adelante. Y yo creo que esto ya lo dice, son las cifras del gobierno, de lo que el gobierno pensaba en la ruta al hidrógeno. Como les digo, esto depende de que lo de La Guajira se dé. Eh, Sin eso, muy probable. Sin duda Europa necesita más hidrógeno que lo que ellos son capaces de producir. Marruecos está posicionándose, pero yo creo que esto se lo va a comer Estados Unidos por los subsidios tan generosos y ilimitados. Acuérdense que la ley de subsidios gringa no tiene tope. Todo el hidrógeno que usted se produzca en Estados Unidos, mientras que exista la ley, le dan $3 por kilogramo. Competir contra eso va a ser supremamente difícil. Por ende, yo creo que pues Estados Unidos es muy probable, si se desarrolla esta industria, la van a desarrollar ellos. Y pues, nosotros vamos a quedar en el segundo lugar, pero sin salir del partidor. Adelante. Y esta era la retórica del gobierno anterior, pero como ya les dije, soy, por decirlo menos, escéptico. Adelante. ¿Qué apuesto yo y qué es la discusión para nosotros como Grupo Energía Bogotá? Indiscutiblemente transmisión. Colombia necesita un montón de infraestructura de transmisión. Es una lástima que no hemos logrado las decisiones para llegar a las zonas no interconectadas, al Meta, al Casanare. Creo que ese es un capítulo central. Vamos a sacarlo de La Guajira adelante. La Guajira debería ser una prioridad para el país, pero pues es un reto gigantesco. Y vamos a trabajar en la generación por el momento con paneles solares. Dios quiera que lo de La Guajira en algún momento se resuelva, porque las eólicas son las que tienen más sentido, pero en el Cesar y en Atlántico y en Bolívar hay cosas andando en las que vamos a seguir trabajando. Adelante. Pues esta es la presentación, Alfredo. Esto es un poquito la visión desde el Grupo Energía Bogotá. Y pues agradecerles todas sus preguntas. Aquí un montón de cosas que han escrito en el chat, pero pues mis dos neuronas no han permitido leer y hablar a la vez. Entonces no sé cómo quieres que hagamos la conversación de aquí en adelante. No te escucho porque estás en mute. Muchas gracias, doctor Juan Ricardo. La verdad es que es una presentación que va desde la anécdota hasta el estudio. Me dejó pensando mucho en las jaurías de perros que están matando los osos de anteojos por allá en los páramos, y ahora todos estos temas, estos temas de las dragas que transportan en helicópteros, pues nos está mostrando esto una gran complejidad, pero al mismo tiempo nos está mostrando unas posibilidades y unas alternativas. Ciertamente hay, para ponerlo en términos eléctricos, una descarga de alto voltaje de comentarios y de preguntas en el chat. Entiendo que van a habilitar en los micrófonos, Ángela. Sí, sí, Inge Alfredo, sí, un poco la dinámica, Inge Alfredo y doctor Juan Ricardo, es que las personas que han estado muy activas en el chat puedan levantar su manito en la aplicación y les activamos el micrófono. Nos parece interesante
poder escuchar de viva voz en los comentarios, las preguntas. Tal vez lo que podemos ir haciendo es que van levantando la mano del computador y de esa forma nuestra webmaster nos va apoyando en abrirles el micrófono para que generemos un diálogo porque Perfecto. estuvo súper interesante. Yo sugeriría a nuestra webmaster que habilitara el micrófono del profesor Duván Javier Mesa, que ha hecho unas preguntas muy interesantes sobre el cuatrilema energético, para que Juan Ricardo pueda iniciar este tema y que se prepare Luis Correa, que también hizo unas preguntas de fondo en el chat. Entonces, por favor, Duván. Excelente. Pues, Gracias, justamente Alfredo. como para Ahí introducir está Duván ya. doctor Juan Ricardo al ingeniero Duván. El ingeniero Duván es nuestro director de la Facultad del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Entonces, por supuesto, conecta muy bien con todos estos temas que usted nos ha comentado. Inge Duván, adelante. Ricardo Julio, muchas gracias. Alfredo y doctor Juan, muchas gracias por la presentación y ilustrarnos pues por todo ese campo de las fuentes no convencionales de energía y de la misionalidad y propósitos que tiene el Grupo de Energía de Bogotá. No, simplemente quería preguntarle para resumir un poco las inquietudes que tenía de cara no solo a lo que se viene de este gobierno, sino lo que viene pasando desde años atrás, si es posible para un país como el nuestro, con la institucionalidad, con las condiciones ambientales, sociales, ecológicas, y con lo que usted comentaba de esa heterogeneidad y esa espacialidad de las energías renovables, de todas estas fuentes no convencionales de energía, hablando de esa transformación hacia la transición, si es posible realmente, no solo en Colombia, sino en el Cono Sur, o en Sudamérica, como ocurrió en Centroamérica, hablar de un modelo de integración energético regional en donde podamos conciliar todas esas demandas sectoriales o multisectoriales que se dan. Por otro lado, esas ofertas con esas calidades y esas potencialidades energéticas. El tema geotérmico, creo que todavía tenemos mucho que avanzar en nuestro país, undimotriz, mareomotriz. La energía solar fotovoltaica, que ya con estos parques solares, que ya son tal vez 38, 40 proyectos que la Unidad de Planeación Minero Energética ha ido sacando adelante, pero teniendo en cuenta todo ese tema regulatorio, todo ese tema institucional, jurídico, territorial y ambiental. Usted lo comentaba, el tema de esas encrucijadas o esas situaciones que se nos dan con el Ministerio en la licencia social y con la licencia ambiental. Si es posible hablar de un modelo de integración regional energético, llámese en Colombia, con toda su heterogeneidad, o a nivel de Suramérica, si es posible hacer algo como hicieron con la OLADE en Centroamérica. Y dos, si es posible hablar de seguridad energética, seguridad ecológica, territorial, ambiental, hídrica, alimentaria, bajo esas circunstancias y esas determinantes que tenemos. Y finalmente le preguntaba un poquito sobre, claro que usted avanzó después en ese tema, sobre esos minerales críticos que tienen que ver con la transición energética. Si es posible incorporar esos costos ocultos que hay detrás de toda la explotación o no poder alargar la vida útil de muchos de estos minerales, o así minería urbana o remanufactura y demás, para hacer posible que tampoco causemos más impactos con las nuevas fuentes no convencionales de energía y todo lo que se requiere, por ejemplo, para el tema de electromovilidad, paneles, el tema del silicio, el tema del plástico, el tema del cobalto, usted lo decía, el tema de los superconductores y las tierras raras. Eran esas las preguntas, doctor Juan. Muchas gracias, decano y Alfredo, y a todos los que lograron este gran evento. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Duván. Duván. Si Siga, quiere, doctor Juan Ricardo, usted procede a responder esa pregunta. Se prepara Alejandro García y antes me permite informarles que está en el chat el registro de asistencia para que se registran allí. Acuérdense que esta participación conduce a un reconocimiento por parte de la facultad. Adelante, Juan Ricardo. A ver, profesor, déjeme comenzar por lo último. Sin duda el reciclaje va a ser un aspecto fundamental, pero nosotros al día de hoy no hemos sido capaces ni siquiera de sacar el compost, ¿sí? Hay una dificultad grande en Colombia en que uno logre cambiar un poco nuestra cultura cada uno. O sea, yo me miro en un espejo y yo digo, Juan Ricardo Ortega en Estados Unidos sabe reciclar, maneja civilizadamente, respeta las normas,
y aquí en Colombia no, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de seguir reglas? Yo me voy a atrever a hacerle mi burda opinión, ¿sí? Las reglas a veces son tan malas. Usted trate de manejar en una carretera colombiana y haga el 20 kilómetros, después el 30, el 40, el 60. De un lado le dice 30, al otro le dice 50. Le toca tener dos llantas a velocidades distintas. La corrupción de las instituciones ha llegado a un nivel que las reglas simplemente son ridículas, ¿sí? Y la gente no es estúpida. Entonces, si no damos discusiones de fondo de lo que de verdad nos falla y empezamos a poner unas reglas sensatas y no sean simplemente un negocio para que se enriquezca una gente poniendo multas diciendo que no se puede pasar en doble línea en un país en el cual es imposible manejar sin pasar en doble línea. Cualquier persona que salga a cualquier lado y le toca a un fulano con 4 burros y una vaca caminando en la mitad de la vía, ¿sí? Tendría usted una vía continua de Cali a Bogotá. Y usted le pasa lo mismo en basuras. Usted saca y recicla todo súper bonito y pone sus vidrios, sus plásticos. Yo lavaba las botellas y lavaba los plásticos y los secaba y los ponía. Y usted llegar a estos tipos y meter todo en el mismo camión. Usted dice, no seamos pendejos. O sea, ¿por qué no somos capaces de hacer una cosa tan básica? Hasta que no seamos capaces de hacer esas cosas básicas, es difícil pensar que vamos a hacerlo difícil. Y es que, pues obviamente esos contratos de basuras y todo eso, pues todo eso está desafortunadamente más contaminado con malas prácticas que quién sabe qué. Si no se hace un trabajo berraquísimo en reciclaje, yo estoy de acuerdo, no hay nada que aguante. Vamos a acabar con el planeta. Pero si lo hacemos y confiamos en Dios que vamos a aprender y vamos a hacer, igualmente usted va a necesitar minería. Los volúmenes que se requieren son tan grandes que durante las próximas décadas la minería va a ser fundamental. Y yo sí creo que la minería puede hacerse bien hecha. Yo creo que usted puede ver proyectos mineros. En la misma Europa se está hablando otra vez de habilitar minería, porque son conscientes que el juego estratégico geopolítico es demasiado importante. Y la geopolítica aquí va a ser muy importante, porque el que tenga control de esos minerales y tenga control de esas industrias va a ser el que va a prosperar, como se hicieron ricos los países del Medio Oriente con el petróleo. ¿Por qué perder la oportunidad de ser ricos? Mire, Noruega sigue explotando gas, sigue explotando petróleo, y es el país que más invierte esa plata en educar gente y en que el país sea de los más serios y juiciosos, ya con un 90 y pico % de vehículos eléctricos, moviéndose a todo tipo de innovación en tecnologías nuevas. El 80% de las empresas en Europa están vinculadas con desarrollos tecnológicos nuevos, vinculados a toda esta transición energética. No son como antes que eran las empresas grandes, viejas, tradicionales, las que crecían. Ahora todos son empresas nuevas con todo tipo de ideas creativas divertidísimas. Nosotros estamos mirando para donde no es. El mundo va a cambiar y va a cambiar muy rápido. Y el que se ponga las pilas tiene unas oportunidades enormes. Pero si sigue uno pensando en lo mismo de antes, se va a joder. Y el barco, pues, se está moviendo a una velocidad que yo le digo, yo me asusto de lo que van a vivir nuestros hijos. Porque el nivel de competencia y el nivel de nuevas oportunidades y de nuevas cosas que van a surgir va a requerir una enorme flexibilidad. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que toca hacer la tarea, pero yo sí creo que no hay otra manera de hacerla distinta a hacer minería. Y en cuanto a la interconexión latinoamericana, pues nosotros la patrocinamos, la empujamos. Es una cosa que hay que tener. Quien quiera tener renovables, tiene que estar integrado, porque de repente tiene un montón de energía que uno no tiene cómo botarla, ¿sí? Entonces, usted va a abaratar los costos de la energía en la medida que tenga una buena interconexión. Esas interconexiones se pueden hacer, se han hecho con muchísimo éxito. La interconexión con Ecuador ha sido importantísima para Colombia y para Ecuador, y nos ha solucionado 1000 problemas. La de Venezuela se robaron la línea, pues esos los líos de Venezuela, que pues esa es otra historia, pero podría haber sido para Venezuela una bendición, y Dios quiera que en algún momento lo sea. La interconexión entre Perú y Chile se está hablando a pesar de todo el problema geopolítico. Y es que la cantidad de energía barata en el norte de Chile es una oportunidad gigante para Perú. Y Perú tiene clarísimo que la energía barata es la esencia de su competitividad en minería. Y saben que a ellos se les viene un siglo de oro con minería. Y usted ve un montón de fuerzas alineadas en Perú para tomar ventaja de esa gigantesca oportunidad que tiene. Y Brasil, obviamente, con Paraguay está integrado
está integrado con Uruguay. Argentina y Chile se pelean por naturaleza obvia, y pues Argentina pues es inviable en cualquier cosa que tenga que ver con cumplimiento de normas, desafortunadamente. Entonces yo sí creo que se va a dar esa integración, creo que va a ser importante, y Colombia tiene una empresa fundamental que es CISA, que Dios quiera se siga preservando, porque la capacidad estratégica de tener una empresa como ISA que puede llegar a interconectar de México a Chile es uno de los activos yo creo más preciosos que tiene este país. Muchas gracias, doctor Juan. Antes de dar la palabra a Luis García, creo que es Alejandro García, y el tema del almacenamiento, creo que se habla mucho de los subsidios y los apoyos desde la 1715 al tema de ir incorporando las energías renovables, pero en el modelo de negocio y en un marco propicio distinto, ¿es posible hablar también de almacenamiento? ¿Cómo estamos almacenamiento, que creo que es otro reto importante? Muchas gracias, doctor Hombre, Juan. los costos a mí todavía no me dan. Nosotros tratamos de entrar al primer programa de almacenamiento que lanzó la UME en Barranquilla para evitar pues, los altos costos de los picos, que era un puro de un peak shaver, que tenía sentido porque las restricciones en Barranquilla son una locura. Eh, y ganó una empresa canadiense con unos precios bajíticos y no lo ha podido hacer porque los precios de todo esto se han disparado. Entonces, Colombia no ha sido capaz al día de hoy de montar nada de abastecimiento. Eh, yo creo que abastecimiento va a cumplir un papel, pero veo más claro el papel de lo que está haciendo España, que con las eólicas bombea agua. Yo soy creyente de que Colombia en las hidros tiene todavía un potencial muy importante. Por retórica ambiental, yo no soy ambientalista, entonces los ambientalistas me perdonan, yo creo que sobredimensionan los impactos y se volvió un tema ideológico de frenar grandes proyectos, porque cuando usted frena grandes proyectos logra grandes rentas. Y la gente que ha frenado esos proyectos ha logrado un flujo de caja importante. Pero si usted mira los beneficios que le ha generado a Colombia en la infraestructura hidroeléctrica, son enormes. Y si usted mira el impacto ambiental que tiene para la humanidad, de generaciones limpias, como es la hídrica, obviamente si uno maneja bien la parte forestal del proceso del llenado de la represa y compensa y hace todas las inversiones que requieren, yo creo que la parte de baterías hidráulicas en Colombia tiene todo el sentido del mundo y tiene el potencial de darle agua potable en una región. Usted podría desalinizar en La Guajira y bombear y podría generar riego en zonas desérticas, que es una de las agriculturas más rentables que usted puede tener. Y usted podría hacer cosas muy bonitas en Colombia si usted viera su potencial. No veo tan claro que las baterías vaya a ser porque son muy caras. Creo que hay falta un montón de innovación. Colombia tiene una empresa muy buena en el tema de baterías que se llama Quintal en Barranquilla y probablemente ameritaría incentivos para que se haga innovación en el sector, porque tiene competencias. Colombia debería enfocarse en ese sector energético para dar señales, para que sus jóvenes estudien, porque yo creo que hay un futuro indiscutible, pero, pero no se han dado. Entonces, yo creo que por el momento yo me quedo, a mí las hidros, ¿no? Ustedes, esos ingenieros paisas, lo que hicieron con Ituango son unos berracos, ¿sí? O sea, haber salvado esa represa después de lo que pasó y que esa vaina esté funcionando y esté funcionando bien, es una cosa de quitarse uno el sombrero y de aplaudir. Y las empresas que usted tiene en EPM, en ISA, hay gente muy berraca, ¿sí? Electrogama, hay unos pereiranos que hacen transformadores que se llaman como Megatronics. O sea, el sector eléctrico energético colombiano es un sector de gente muy capaz, muy capaz. Y Dios quiera que los jóvenes vean ahí un futuro, porque de verdad ahí hay donde aprender y por donde crecer. Y estamos desde México hasta Chile y en Brasil somos jugadores competitivos. Muchas gracias. En Muchas respecto gracias, al Juan. tema ambiental. Reiteramos registrarse en el formato que se puso en el chat. Le vamos a dar la palabra a Alejandro García y se prepara Ricardo Álvarez y Luis Correa. Alejandro. No se oye, Alejandro. Alejandro.
tiene un problema, conéctate, ya. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Ah, bueno, no sé si me ven, pero yo los escucho bien. No, Doctor Juan perfecto. Ricardo, muchísimas gracias por esa presentación tan, desde el contexto muy interesante y muy atinada. Yo estoy un poco por fuera del contexto de la presentación y del modelo que presentas, y nosotros estamos desde esta empresa interesados en comenzar con la penetración en Colombia y en Sudamérica con reactores nucleares SMRs con el objetivo de hacia el 2042, y esa es la pregunta, ¿cómo lo verías tú? Hacia el 2042, haber cambiado, quitar el carbón y colocar reactores nucleares, dejando las turbinas, para reemplazar el 1.1 más o menos que hay de térmicas con carbón, por un lado, y al mismo tiempo, por el otro, comenzar a tratar la industria con ese más pequeños de 15 megavatios para atender parques, por ejemplo, industriales, y el resto entregárselo a la red. Esa es una pregunta de cómo verías tú dentro de este proceso de transición energética justa, la entrada de los SMRs con una visión como esta, y obviamente, como tú lo decías más temprano, desalinización de agua para la Guajira. Hay un montón de opciones con esto, sabiendo además que la contaminación no queda en el país, sino que sale hacia el fabricante de los reactores. ¿Cómo verías tú esa dimensión? Yo sé que está como por fuera de la charla y no quisiera No, no, para nada, pero ok. para nada. Eh, Mire, ahí yo hasta le he gastado tiempo en aprender, porque pues yo no soy experto en esto. Yo lo que les digo lo he leído y tengo las fuentes y vale la pena pues uno citarlas, ¿no? Los académicos que uno utiliza, porque pues estas no son per se ideas mías. Ajá, Yo he visto lo que ha dicho y lo que ha escrito Bill Gates en el tema de reactores nucleares ajá. y conozco un poco la conversación en China y mucha gente muy seria ve en los reactores nucleares una fuente central mucho más probable y realista que el hidrógeno. Yo Exactamente. tendería a creer que eso es más cierto. Yo creo más en la energía nuclear que en el hidrógeno. Por alguna razón que no entiendo y soy ignorante, en varios medios importantes científicos dicen que los sobrecostos de las nucleares y los tiempos de demora y sobre todo los licenciamientos hace Ajá. muy improbable que eso se dé. ¿Sí? Eh, Uno ve la parte alemana, yo he estado varias veces en Alemania en estos últimos años, y que Alemania hubiera cerrado sus reactores nucleares, inclusive después de haber visto el problema geopolítico por el corte del gas ruso, a mí Ujú. me saca de mis espacios de lógica. En el Sí, mundo moderno, la capacidad de oposición de la población a cosas con base en mitos es tan fuerte que puede hacerlas inviables. Y yo sí ajá. creo que muchos hemos crecido asustados por ignorantes de lo nuclear. Ahora con la película de Oppenheimer probablemente peor. Y eso yo creo que va a ser muy retador, porque usted en Colombia, con las normas actuales, le pueden hacer la vida a cuadritos todas las Sí. personas que tienen ideología y que sean vecinos y que echen un cuento. Y todo el mundo va a querer decir que no sea en mi patio de atrás. Entonces va a ser muy retador, aunque yo sí creo que conceptualmente tiene sentido. Pero en Colombia, si no se modifican las normas para que uno no lo pueda vetar, cualquiera que tiene suficiente plata para meter demandas y abogados, hacer algo que se sale de lo ultra convencional va a ser complicadísimo. De acuerdo, muchas gracias. En ese orden de ideas, ¿qué posibilidades habría de pronto de seguir hablando contigo sobre ese tema? De pronto un poco más de detalles, la licencia del orden de 3 años, por ejemplo. Y los precios que nosotros estamos pensando como targets es de 6 y 10 centavos por kilovatio hora. Realmente sería algo, pues, ¿cómo ves tú eso? No, no, no. O sea, yo no dudo que eso es súper competitivo. Es, como le digo, el tema de licenciamiento. Si no, Estados Unidos, y a el que le guste, véase las charlas de Ed Sacklein del New York Times. La Ajá, última es sobre la transición energética y él muestra clarito, clarito cómo se hizo la regulación en Estados Unidos ambiental y Colombia
copió casi que copy-paste la americana. Tal Si cual. Colombia no da las discusiones y cambia la regulación de forma tal que se hagan los análisis globales costo-beneficio de no hacer los proyectos, estás jodido. Si se cambia Ajá. la normativa ambiental, que Dios quiera esa conversación se pueda dar de forma civilizada, yo creo que es un camino súper razonable. Pero con las normas actuales, yo no veo a nadie capaz de hacerlo. Si yo no soy capaz de hacer una línea de transmisión porque pasa por Tabio y toda la gente con fincas Sí. bonitas se ofende, ¿sí? Solo porque la finca es bonita y le parece que las torres son frondias. Mire mi Twitter, hay un señor que me insulta todos los días porque qué horror que yo pretendo le toque ver desde su ventana una torre. Con ese argumento están parando toda la viabilidad de cualquier proyecto en el entorno de Bogotá. Y simplemente dicen, no, que no pase por mi finca. Hombre, esa es una discusión muy jodida. Yo entiendo que a uno no le guste que pase por su finca, pero si son las rutas que hay, es lo que se define como lo de menor impacto por las autoridades, ¿por qué una persona tiene derecho a veto? Yo entiendo que tiene que ser compensado y esa es una discusión totalmente válida, pero que tenga veto, y en Colombia hay un montón de gente que tiene veto. Muchas gracias. Juan Ricardo, no queremos abusar de tu tiempo. Tenemos en cola 3 personas para preguntar. ¿Podemos darle la palabra a ellos y tú haces una respuesta general a esas 3 intervenciones? Sí, sí, porque me toca cocinar comida. Bueno, el señor Ricardo Álvarez, empresario que nos acompaña en estos espacios de tertulia, le damos la palabra. Ricardo, Ricardo está también cocinando. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí te perfecto. escuchamos. Adelante, Ricardo. Bueno, muy excelente espacio que se ha creado de parte de la universidad y pues bueno, en fin, todos Se los te escucha muy bajito, No, esa es Ricardo. otra cosa. Esa es una grabación de otro. Hola, hola, ¿Ah, sí? ¿mejor? Ahí Adelante, sí. Ricardo. Sí. ¿Mejoró? Muchas gracias. Sí. Bueno, Sí. todos los agradecimientos pertinentes a la facultad, a la universidad y al doctor Juan. Yo quisiera saber de parte del Grupo de Energía de Bogotá dos preguntas, una a nivel técnica un poco curiosa, que es posible desarrollar proyectos de generación distribuida o proyectos de una escala mediana, lo que podríamos denominar mini granjas solares enmarcados dentro de la resolución CREC 174, dentro de las servidumbres y espacios o franjas que son protegidos debajo de las líneas de transmisión, primera. Y segunda, en el marco también de este tipo de proyectos, ¿ve el Grupo de Energía de Bogotá algún tipo de interés en desarrollar este tipo de proyectos de la mano no solo de un correcto ejecución de técnicas, sino también bajo el amparo de la facilidad de este tipo de proyectos al poder, digamos, desarrollarse sin tantos requerimientos ambientales y sociales? A ver, Si quieres, Juan Ricardo, ¿quieres contestar o recogemos las 3 preguntas? déjame yo contesto rápido porque es que después se me olvidan y me da pena. Bueno, Pero eso es muy fácil. Creo, pero me toca creo que no se puede. La norma es súper, súper estricta que no se puede hacer nada debajo de una línea. Entonces, creo que no, pero creo que tiene todo el sentido de que eso se pudiera hacer. El problema va a estar en la discusión de la exposición de las personas construyendo esa infraestructura que por medidas de extremo cuidado, porque le digo, nosotros tenemos gente en subestaciones y no les pasa nada, pero la norma es súper, súper cuidadosa de que nadie esté expuesto a estos campos electromagnéticos. Y si usted está trabajando un tiempo debajo de la línea, pues va a estar expuesto a esos campos. Entonces creo que la norma no lo permite. Creo que es una discusión legítima de que lo debería poder permitir y creo que sí es una buena idea. No estoy seguro que nosotros nos metamos, no porque no sea una buena idea, sino porque a mí me parece muy difícil el negocio de generación. Porque el negocio de generación no es generar. El negocio de generación es ver qué puede uno firmar en un contrato a término fijo, mediano plazo, y cuando uno tiene una intermitente, pues nadie le va a poder firmar un contrato porque usted queda expuesto a comprar energía cuando el sol se vaya, y la probabilidad que le den la mula en la bolsa es 1, ¿sí?
Entonces, usted requiere unas escalas y un portafolio de diferentes fuentes de generación para poder meterse en ese negocio. Lo que tiene sentido, y lo está haciendo un tipo que es un berraco en España, que es una empresa que se llama Acciona, es ofrecerle a la gente esa energía para bajarle sus cuentas de sus casas y poder usted vender esa energía en la bolsa, digamos, la que usted tiene, y a cambio de eso, el señor no tenga que comprarla, ¿no? Entonces se cogen ciertos segmentos y pueden ser unas fábricas en que en horas del día en que la energía está un poco más cara, sacan la suya solar y la compran en un contrato que tienen preacordado de que siempre que usted haga, ellos se la compran a un precio. Y esos precios en promedio pueden ser competitivos para unas ciertas horas del día. Y usted puede comprar en contratos de mediano plazo la energía para las otras horas y como comercializador venderlas. Hay un arbitraje posible, pero eso es ser un buen comercializador. Entonces, más que generar, el negocio está en comercializar. Y como comercializador, tener cosas como la que usted plantea son un complemento muy rentable a ese negocio. Vea el modelo de Acciona, eso es intensivo en programación. Tiene que ser un berraco en poder saber cuándo vende, cuándo compra y cómo garantiza el suministro a los que sean sus clientes. Pero ese es un negocio súper rentable, súper bonito, intensivo en tecnología. Muchas gracias, Juan Ricardo. El profesor Luis Correa, que es experto en calidad de potencia, está pidiendo la palabra, hizo una pregunta por el chat. Adelante, Luis. Bueno, sí, buenas noches, muchas gracias por la presentación. La inquietud es la siguiente: las líneas de transmisión se diseñan para 20, 30, y hay algunos que inclusive que tienen ya cerca de 40 años y todavía están funcionando. Esas líneas viejitas fueron diseñadas con unos criterios, con unas hipótesis de diseño muy conservativas. Es posible que algunas de esas líneas que estén llegando a la ciudad en este momento ya estén en su límite térmico prácticamente, pero con la incorporación de nuevas tecnologías, sensórica, instrumentación, comunicaciones, sistemas de control, se le pudiera sacar más provecho, se le pudiera sacar más capacidad de transporte. Hay experiencias en el mundo en 230 kilovoltios, en 500 kilovoltios, que le sacan el 20% más, alrededor del 20% más en la capacidad de transmisión. Sí, señor. Entonces la pregunta es si el grupo ha explorado esta posibilidad con algunas de las líneas que tienen 230 kilovoltios, si hay alguna posibilidad, si hay alguna candidata por ahí, o si definitivamente el grupo ya descartó esta opción. Muchas gracias. No, para nada, Luis. Nosotros tenemos unos jóvenes doctorados. Yo no tengo su conocimiento y no tengo la competencia para hablarle de manera fluida, pero tenemos unos jóvenes muy duros doctorados en eléctrica de Cornell y de USC que trabajan en el grupo y claramente están viendo esos proyectos. Sacamos un programa de innovación que parte de las agendas que tiene es buscar startups, pequeñas empresas en el mundo que miren este tipo de cosas, que le saquen más jugo a la fruta. Y efectivamente lo están mirando. Toda la parte electrónica de potencia es de las prioridades. Ellos me tratan de explicar y yo hago el mejor esfuerzo de entender, pero esa vaina es difícil, Luis. Ahí me da vergüenza, pero mi conocimiento en eléctrica no llega para serme un interlocutor digno suyo. Pero Daniel, que dirige nuestro programa de innovación, está mirando esos temas, es una gran persona y tiene una aprobación de unas inversiones muy importantes en el grupo para empujar esas agendas. Yo confío en él, es un tipo brillantísimo, él es el que lidera eso y cuando uno no sabe, uno se pone detrás y empuja, pero no se pone a liderar porque pues, sería una estupidez. Doctor Juan Ricardo, ¿sería posible que por medio suyo hacer contacto con este ingeniero al que usted refiere, el señor Daniel, Sí, y es yo me facilísimo, él encargo de está en la poner... página web y todo. Si Luis lo Ok, busca en la entonces, página está facilísimo. Daniel es de muy fácil acceso.
Ok, perfecto. También le pido el favor a Olga si nos puede hacer ese puente y Sí, quedamos muy Olga te lo agradecidos. consigue en un minuto, eso es facilísimo. Y además Daniel es un señorazo. Bueno, señor, una última intervención del profesor Alejandro Franco, profesor de Ingeniería Civil. Y les agradecemos a todos los demás que participaron en el chat, pero bueno, no podemos abusar de los tiempos y además Me está toca cocinar. pendiente las compromisos y responsabilidades de Tengo cocina 15 de Juan minutos Ricardo. para que llegue la gente a la casa a comer, así Bueno, que corramos. por favor, Alejandro, y terminamos con Alejandro. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. A mí la verdad, primero saludo y me alegra poder tener estos espacios porque nos permite eso, pensar otras aristas de la situación del país que a veces dejamos de lado. Y yo tenía pues tres cosas muy puntuales. La primera es que, como lo expresó el doctor Juan, es como, yo lo siento como si la meta de nuestro país debería ser duplicar o incluso multiplicar por 10 ese consumo per cápita de energía. Y yo, pues la verdad, pues me cuestiono si realmente ese es el horizonte de nuestro país o debería ser el horizonte. O si por las características medioambientales y el perfil productivo de nuestro país, realmente podríamos pensar o aceptar un consumo de energía distinto al de China o de otros países industrializados. Es lo primero. Porque a partir de ahí, pues, uno piensa en un horizonte de país distinto, ¿cierto? Y de políticas distintas. Lo segundo es, como lo entendí también, es como si hacia las áreas no interconectadas tenemos un gran reto de llevar líneas de transmisión y creo que también hay soluciones de alternativas de producción de energía propias para esas áreas no interconectadas distantes y de hecho el ITSE ha hecho una cantidad de proyectos y un esfuerzo muy grande para poder llevar energía a esas áreas no interconectadas, por ejemplo, con proyectos de aprovechamiento de biomasa. Y creo que ahí también hay un nicho muy importante todavía por desarrollar y por aprovechar en el país. Y en el chat lo comentaban, de hecho, de cómo con proyectos de pequeñas centrales más cercanos a los centros de consumo podríamos también tener de pronto menores inversiones y menores impactos en líneas de transmisión. No sé. Y lo otro tiene que ver, digamos, también por mi enfoque más desde el área de recurso hídrico y de recursos naturales. Pues las líneas de aprovechamiento, tal como lo iban diciendo, sus impactos no se limitan simplemente a la construcción de la torre o donde se ubica la torre, sino que se extienden por la servidumbre. Por lo tanto, ese aprovechamiento forestal y el despeje de la servidumbre, que es además un tema de protección de la línea de No las transmisión, despejamos, que los Alejandro. árboles se enreden e incendios, pues tiene unos impactos que yo no veo el problema realmente de evaluarlos. Creo que el tema es sencillo y es poder tener medidas de manejo y de compensación apropiadas cuando uno tiene una línea de transmisión o un proyecto de energía y de ahí en adelante, desde que uno acepte que genera unos impactos y que los tiene que manejar y buscar minimizar su impacto, pues todos los proyectos deberían poder llegar a ser viables desde que estemos dispuestos a asumir los impactos que ello genera. Muchas gracias. Primero, déjame aclararte que nosotros no despejamos el vano. O sea, las técnicas que usamos hoy en día hacen que el vano de la línea quede con toda la capa forestal y hemos hecho torres altísimas para poder hacer las líneas por encima de las especies que haya en ese territorio. O sea, nosotros estamos solamente haciendo aprovechamientos forestales en el área de la torre. Sin duda hay impactos de los campos electromagnéticos a todo lo largo de la servidumbre, ¿sí? Pero que esos impactos electromagnéticos no puedan ser compensables, a mí me cuesta trabajo pensar que no haya nada y que el argumento sea simplemente que no se haga, ¿sí? Yo sí difiero un poquito en la imagen mental que tienes de sociedad y de país en alguna dimensión. Obviamente no hemos hablado lo suficiente, luego no pretendo saber cuál es tu imagen mental, pero a mí a lo largo de la vida, entre más estudio y más pienso, yo creo que el modelo holandés es un modelo que te demuestra de manera, en mi opinión, indiscutible que educando una población, generando una enorme cultura de ahorro, austeridad, disciplina, y enfocándose en innovar, innovar, innovar,
uno logra altísimos niveles de productividad que mejoran la calidad de vida de la gente con impactos ambientales muy controlados. Si tú miras hoy en día en Europa, ahorita hace unos meses, todo el suministro de alimentos de Europa importante venía de Holanda. ¿Cómo puede ser Holanda un país en el norte, sin mucha luz, helado, ser el gran productor agrícola y ganarle a España? ¿Y cómo puede tener España una menor competitividad que Holanda? Y la razón es que el nivel de tecnificación de Holanda es alucinante. Toda la recolección se hace electrónica, todo se hace en unos invernaderos donde se controla absolutamente todo, los nutrientes se controlan, los costos se controlan, el nivel de luminosidad se maneja con lámparas y lo logran hacer de forma competitiva porque tienen un desarrollo tecnológico muy avanzado. Y la gente puede hacer eso porque tiene muy buenos niveles de educación. Entonces, esa idea de que tener gente pobre de manera bucólica, ¿no? Trabajando el campo como argumentan en España porque genera más empleo, yo creo que es una forma muy limitada de ver la magia de la mente humana y su capacidad de ser muy productiva a través de la innovación. Y yo sí creo que la gente colombiana es muy creativa y uno podría ser capaz de mejorar el nivel de la vida de la gente radicalmente si la educación fuera de calidad. Y eso los podría llevar a innovar. Y si innovas, todo lo que se haga en innovación es de alto contenido en consumo energético, por donde lo mires, ¿sí? No existe nada. Y la energía, hay un libro que les recomiendo de un profesor de Berkeley que se llama Bradford DeLong. Además, para todos los que tienen como su sesguito ideológico, si los hay por ahí, comienza dándole durísimo al neoliberalismo. Entonces, el que quiera excitarse y sacar un poquito de adrenalina diciendo el neoliberalismo es lo más malo que hay, el primer capítulo del libro de DeLong es una delicia y se llama Slouching Towards Utopia, ¿no? Como arrastrándonos hacia la utopía. Y la tesis de él es que la humanidad siempre ha vivido muy pobre y el ser humano ha vivido un sufrimiento brutal, hambre, dolor, violencia, pero entre 1870, y es divertido leer en el libro por qué 1870, y 2010, no llega al 20, dice 2010, y no porque el libro lo haya escrito en el 10, porque el libro salió el año pasado. Dice, entre el 1870 y el 2010, la humanidad logró algo sin precedente y por primera vez la mayoría de la gente vive sin aguantar hambre. Por primera vez en toda la historia de la humanidad. Y te explica un poco por qué. Y su tesis, que yo creo que es una tesis muy bonita, dice que es el laboratorio de innovación de tecnología en las empresas. O sea, el día que la gente se ordenó, se agrupó para innovar y esa innovación se pudo masificar, cambió la forma de vida. Y uno lo ve mucho en la feria de Chicago, creo que es de 1893, cuando te llevan la primera lavadora eléctrica, la primera lavaplatos eléctricos. O sea, la electricidad transformó la forma en que la gente vivía y hacía las cosas. Y eso sigue siendo hoy en día cierto con la electrónica y con toda la parte de datos que se puede hacer. Entonces, yo sí creo que la magia del ser humano de poder transformar sus condiciones cuando coopera, cuando habla con base en evidencia y cuando hay una educación de alto nivel, es mágica. Pero termino con esto. ¿Dónde se jode la humanidad a partir del 2010? El día en que la política la controlan intereses mezquinos de grandes fortunas. O sea, hay una sentencia de la Corte Constitucional de Estados Unidos que se llama Citizens United que permite el financiamiento de campañas políticas por corporaciones. El día que el Estado está al servicio de intereses mezquinos y se deja de tener la opción de que la innovación prevalezca sobre el poder, las sociedades se vuelven otra vez decadentes. Porque los innovadores son muy vulnerables, son muy frágiles, están comenzando, es una idea. Y las corporaciones son intereses creados paquidérmicos que quieren que las cosas no cambien. Entonces, la preocupación de DeLong, de que se pierda ese encanto de que ustedes piensen libremente e innoven para poder cada vez transformar respetando más el medio ambiente, utilizando de manera más eficiente los recursos. Por eso a mí ese titular de New York Times de hoy me emociona y me da la claridad de que tenemos con qué. O sea, que tú puedas tener una pintura blanca que te va a dejar el 40% del consumo de energía y que el aire acondicionado se reduzca a 40%, es una cosa alucinante. Porque estás por primera vez rompiendo la necesidad de prosperar y crecer
base en la necesidad de necesitar más energía. Pero eso lo da innovación, particularmente en materiales. Por eso yo comencé hablándoles de ese tema. Entonces yo soy optimista en que el talento está ahí. Soy pesimista en que las instituciones no están ahí. Pero yo creo que es una decisión política de todos nosotros no seguir oyendo Lora y respetando Lora, sino exigiendo resultados de instituciones que desafortunadamente nos fallan. Esa sería mi respuesta, pero creo que es una conversación larga y si no empiezo a cocinar, no voy a poder dar a la gente la comida. Entonces, Muchas con mucho gracias, Juan cariño, Ricardo. toca despedirles. Muchas gracias, Juan Ricardo. Su presentación nos deja una línea de reflexión muy importante. Seguimos reflexionando en materia de sostenibilidad económica, social, ambiental, energética y alimentaria en el marco del proyecto de la Facultad de Ingeniería. Decano, para despedirse. Sí, señor ingeniero Alfredo, muchísimas gracias. Doctor Juan Ricardo, muchísimas gracias a usted por este tiempo, por todo ese conocimiento, por toda esa visión que nos comparte. Creo que sin duda nos nutrimos de una manera muy interesante en este auditorio que es bien variado porque tenemos estudiantes, tenemos egresados, tenemos profesores, tenemos empresarios. Entonces, creo que la información es magnífica. Muchísimas gracias también a su equipo, la doctora Olga, la doctora Yesenia, que han estado súper pendientes y por supuesto a toda la asistencia, muchísimas gracias, que le quede muy rica la comida y espero que nos Con mi veamos en una arreglo próxima decano. oportunidad. Chao. Chao, muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Viviana, por tu ayuda. Muchas gracias, Olga, y muchas gracias, Yesenia. Y bueno, una gran asistencia hoy, decano. Llegamos a tener 100 participantes. Excelente, Inge. Muchas gracias. Sí, señor. A usted también, muchas gracias y seguimos en contacto. Hacemos la reunión del profesor Correa con el doctor Daniel. Le pedimos el favor a la doctora Olga que me haga ese puente. Yo me encargo de eso. Sí, señor. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Feliz noche. Gracias a todos. Aquí está escribiendo Lucy Beleño. Lucy, si todavía te encuentras o ya saliste. Para la asistencia.